Y cuando evaluamos o simplificamos la expresión dada siguiendo el orden de las operaciones. Y observe que en este ejemplo, tenemos una barra de fracción pero no hay razón para entrar en pánico. Recuerde, una barra de fracción solo representa la división. Pero cuando tenemos una expresión en esta forma, vamos a simplificar el numerador, el denominador por separado. Y luego el último paso será simplificar la fracción, mirando el orden de las operaciones. Como no hay paréntesis, el primer paso sería simplificar los exponentes. Entonces, simplificaremos 2 al cuadrado primero. Bueno, 2 cuadrados o 2 a la segunda potencia es igual a 2 veces 2, lo que equivale a 4. Entonces, tendríamos negativo 7 más 4 menos 5 en todo negativo 5 más 3 menos 2. Ahora, en este punto, observe que lo único que queda aparte de la fracción es sumar y restar. Y mirando las operaciones de pedidos, las sumas y restas tienen la misma prioridad. Entonces, trabajaremos de izquierda a derecha sumando y restando, en el numerador y el denominador. Entonces, primero simplificaremos el negativo 7 más 4 y el negativo 5 más 3. Bueno, negativo 7 más positivo 4 sería negativo 3. Entonces, tenemos negativo 3 menos 5. En el denominador, tenemos negativo 5 más 3. Eso va a ser negativo 2. Entonces, tenemos negativo 2 menos 2. Y dependiendo de qué tan cómodo se sienta con la resta, podemos dejarla en esta forma para determinar la diferencia o podemos reescribir esto como una suma. Lo que significa que restar 5 positivo es lo mismo que sumar 5 negativo. Entonces, podríamos escribir esto como negativo 3 más negativo 5. Y restar positivo 2 es lo mismo que sumar negativo 2. Por lo tanto, podríamos escribir el denominador como negativo 2 más negativo 2. Y nuevamente, esto no es necesario, pero si aún no se siente cómodo restando con números enteros, esto podría ser útil. Ahora note, estamos agregando enteros con el mismo signo. Entonces, agregamos sus valores absolutos y mantenemos el signo. Entonces, negativo 3 más negativo 5 es igual a negativo 8. Y negativo 2 más negativo 2 es igual a negativo 4. Y siempre prefiero verificar mis sumas usando una analogía de dinero para asegurarme de que tenga sentido. Ver negativo 3 como una pérdida de $3, y ver negativo 5 como una pérdida de $5. Entonces, si perdemos $3 y perdemos $5, tenemos una pérdida de $8. Entonces, el 8 negativo tiene sentido. Y si perdemos $2 y perdemos $2 nuevamente, tenemos una pérdida de $4. Entonces, negativo 4 tiene sentido. Y el último paso es simplificar esta fracción. Recuerde, esta barra de fracción significa división. Entonces, podemos pensar en esto como negativo 8 dividido por negativo 4. Bueno, un negativo dividido por un negativo es positivo, por lo que es igual al positivo 2. Y eso lo hará para este ejemplo. Espero que esto haya sido útil.